Bueno, como bien saben, el título de mi ponencia reza así: Objetivos e intencionalidades del libro de la vida. Y quizás parecería pretencioso por mi parte la inclusión de este tema dentro del espacio de este congreso. Sin embargo, después de varios años releyendo el libro de la vida y enseñando sobre él, cada año que pasa estoy más convencido de que Teresa de Jesús pretendía mucho más que solamente dar a conocer a confesores y letrados su vida y que éstos pudiesen ratificar la autenticidad de su experiencia de Dios y de su doctrina. Ya se nos ha aludido en la conferencia impartida por el padre Tomás Álvarez el proceso de composición y los avatares sufridos por esta primera gran obra de Teresa. Son tantas las veces que Teresa subraya que escribe por obediencia, que al final parece llegar a convencer al lector de este único propósito. Pero basta estar un poco atentos a la lectura de la obra para que uno enseguida se percate de que algo más está pretendiendo Teresa. La misma peripecia sufrida por el manuscrito, las copias que se hicieron, algunas a sabiendas de la autora, los diversos lectores que tuvieron ese privilegio, entre ellos varios laicos y religiosas, la retención escrupulosa por parte de la Inquisición, todo ello hace ver que el libro era apreciado y querido, pero los miedos de unos y otros, sobre todo el de qué llegaría a ser de esa mujer que lo escribió, mantuvieron custodiado el manuscrito durante décadas. Los mismos juicios emitidos por sus censores son un síntoma de que en esas páginas contemplaban la mano de Dios, aun cuando pensasen que no era conveniente que saliese a manos de muchos. Pero, ¿y su autora? ¿Realmente pretendía solo obtener una aprobación de su doctrina y experiencia mística? ¿Para qué tanto esfuerzo de reescribirlo y de reordenarlo? Todo el proceso redaccional del libro de la vida, hasta la composición definitiva de la obra, tal como hoy la conocemos, nos da pie a ir concluyendo varias ideas que parecen definir lo que será el objetivo último de la obra. Cuando Teresa escribe la redacción definitiva, no lo hace desde esa urgencia psicológico-espiritual que experimentó al inicio de su vida mística. No sólo vive ya convencida del origen divino y del valor de esas experiencias, sino que ha adquirido una experiencia tal en el mundo de la oración y de la teología mística que ya no escribe realmente como quien busca o necesita luz, sino como quien ofrece luz y normas y claves para el discernimiento. Quizás se podría alegar que quiere asegurar todavía más su doctrina y nuevo estilo de vida ya iniciado en San José, y que para ello quería contar además con el visto bueno y aprobación del gran maestro espiritual de entonces, el padre Juan de Ávila. No obstante, tal como iremos señalando, no parece probable que todo el esfuerzo realizado por Teresa en la nueva redacción y todos los cambios introducidos respondan a esa pretensión. La redacción definitiva de vida, ya se ha señalado aquí, hay que datarla en 1565. Teresa ya ha cumplido 50 años de edad, lo cual implica no solo una madurez humana ampliamente probada, sino sobre todo una alta madurez espiritual. Se encontraría, como bien sabemos, en el estadio del desposorio místico. Y una cierta, podríamos insinuar, conciencia de fundadora. Han pasado ya 3 años desde la fundación de San José y ella es consciente de que este nuevo estilo de vida tiene un fundamento próximo en la oración y en el prestigio que pueda tener la misma.
Como los evangelistas, se nos recordaba ya el primer día, Teresa escribe después de haber experimentado la resurrección, la redención en su propia carne. Teresa ya se siente salvada, se siente liberada, se siente al seguro en las manos de Dios. Y por eso tiene ahora la capacidad y la visión teologal suficiente como para releer su historia en clave de salvación. Teresa ya no solo cuenta su vida, sino que interpreta su vida desde la experiencia de un Dios que ahora sabe que siempre ha estado presente en su vida y que nunca la dejará sola. Voy a desarrollar el resto de mi conferencia en base a dos puntos fundamentalmente. Primero, quisiera subrayar esos aspectos que encontramos en la obra y en torno a la obra que nos inducen a descubrir y a pensar que Teresa tenía claramente otros objetivos. Y en un segundo momento voy a centrarme sobre cuáles son esos objetivos o esas intenciones presentes a lo largo y ancho del libro de la vida. Ciertamente, en el momento de recomponer su biografía, Teresa tiene ante sí no solo el reto inicial de clarificar su experiencia de Dios, sino que tiene otra serie de retos y otras intenciones diferentes. Muy posiblemente ella es sobradamente consciente de que no puede hacer emerger claramente sus objetivos, pues corre el riesgo de que su libro sea censurado también desde el inicio. Más tarde, y yo lo tomo casi como una clave hermenéutica, se dejará escapar esta afirmación en el libro de las fundaciones, en Fundaciones 8. Estamos en un mundo que es menester pensar lo que puedan pensar de nosotros para que hayan efecto nuestras palabras. Yo creo que eso es un concepto, una idea que está siempre muy presente en Teresa. Tiene una muy clara conciencia de para quién escribe y en qué ambiente se está moviendo. Y por eso es más que probable que Teresa se esté escondiendo tras la obediencia a sus confesores, tras el mandato del Señor, tras su frágil condición de mujer y ruin. Y por eso quien quiera que se atreva a censurar su obra, no solo su obra escrita, sino personal y de fundadora, no osará hacerlo tan fácilmente, pues la obra de Teresa va a parecer fuertemente avalada por teólogos de prestigio y personajes santos. El padre García de Toledo, Juan de Ávila, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara, etcétera, etcétera, y por el mismo Dios, que es el que lo quiere. Por otro lado, Teresa se preocupa de dejar siempre bien clara su obediencia y sumisión a cuanto la Iglesia disponga. Afirma en Vida 25:12, y con este amor a la fe siempre procura ir conforme a lo que tiene la Iglesia, preguntando a unos y a otros que no la moverían cuantas revelaciones pueda imaginar un punto de lo que tiene la Iglesia. Me atrevo a decir que hay datos más que suficientes que nos pueden inducir a pensar y a creer que la Santa realmente tramaba el poder hacer pública esta obra. Y voy a tratar de señalar algunas de estas razones de carácter interno. La primera de ellas es evidente: los títulos que añade a esa redacción que conocemos del libro de la vida, que es uno de los elementos nuevos que sabemos con seguridad que Teresa incorpora en la redacción definitiva, tal como señala el padre Báñez, corrigiendo la fecha escrita por Teresa al final del manuscrito. El tono impersonal que ella usa, generalmente el uso de la tercera persona, al modo de un estilo indirecto, que hacen creer y pensar
que los títulos han sido escritos por una mano ajena a la misma autora. Así, por ejemplo, si leemos el título del capítulo 8, Teresa nos dice lo siguiente: trata del gran bien que le hizo no se apartar del todo de la oración para no perder el alma, y cuán excelente remedio es para ganar lo perdido. Persuade a que todos la tengan. Dice cómo es tan gran ganancia y que aunque la tornen a dejar, es gran bien usar algún tiempo de tan gran bien. Fíjense, ¿no? ¿Qué sentido puede tener esa exhortación si está dando cuenta de su alma a sus confesores y letrados? ¿Cuál es el interés de la santa escribiendo así? Ciertamente no parece ser el de quien escribe para dar simplemente razón de su alma al confesor o al prestigioso teólogo Juan de Ávila. Algo parecido nos encontramos en otros muchos títulos. Por ejemplo, en el título del capítulo 11. Dice en qué está la falta de no amar a Dios con perfección en breve tiempo. Comienza a declarar por una comparación que pone 4 grados de oración. Va tratando aquí del primero. Es muy provechoso para los que comienzan y para los que no tienen gustos en la oración. Es muy provechoso para los que comienzan y para los que no tienen gustos en la oración. Claramente aquí nos encontramos con un tono magisterial, que se explicita aún mucho más cuando nos adentramos en el texto del capítulo mismo, de este capítulo 11. Teresa, cuando nos presenta ese tratado de oración de los 4 modos de regar el huerto, ¿no?, está haciendo una auténtica apología e invitación a recorrer ese camino. No está pidiendo discernimiento, está enseñando a discernir. A uno, por eso, le parece más lógico de que si Teresa está pidiendo consejo, no es tanto sobre su vida, sino sobre su comprensión del camino de la oración y sobre la conveniencia de que esa doctrina pueda ser de utilidad a otros muchos. Y de hecho esa posibilidad la contempla en cierto modo, de una manera explícita, en relación con sus monjas, tal como leemos en Vida 7:9. He dicho esto para que se entienda mi maldad y la gran bondad de Dios, y cuán merecido tenía el infierno por tan grande ingratitud. Y también porque si el Señor ordenare y fuere servido en algún tiempo lea esto a alguna monja, escarmienten en mí, y les pido yo, por amor de nuestro Señor, huyan de semejantes recreaciones. Se le escapa a Teresa su deseo. Si leemos, por ejemplo, el título del capítulo 10, nos encontramos con algo semejante, ¿no? Comienza a declarar las mercedes que el Señor le hacía en oración y en lo que nos podemos nosotros ayudar y lo mucho que entendamos las mercedes que el Señor nos hace. No habla Teresa en primera persona, no habla en una manera impersonal, sino que usa la primera persona del plural, nosotros. Podríamos poner muchos ejemplos. Si leemos, por ejemplo, el título del capítulo 18, es para animar mucho a los que tratan oración, para que se esfuercen a llegar a tan alto estado. ¿A quién está escribiendo Teresa? ¿En quién está pensando Teresa? En ella misma, en sus confesores única y exclusivamente, en los teólogos. O en el capítulo 25, es de mucho provecho para quien se viere en este grado de oración, porque se declara muy bien y de harta doctrina. Se declara muy bien, dice Teresa.
Es decir, no son palabras de alguien que esté viviendo en la duda, que esté buscando consejo, que esté buscando ayuda. Ella habla como quien está segura de lo que dice y además se admira y goza con lo que escribe. Como subraya Juan Antonio Marcos en ese hermoso estudio que tiene sobre Teresa mística y subversiva, Santa Teresa disfrutaba del placer de escribir como una verdadera adicción. Otro aspecto que nos puede ayudar también a entender que Teresa pretende algo más son las innumerables afirmaciones de carácter exhortativo que encontramos a lo largo de toda la obra y que hacen alusión a ese jamás aconsejaría o para aviso de que se guarden, o si yo tuviera autoridad, diría, una serie o un sinfín de expresiones que nos van diciendo que Teresa no se está conformando con buscar el parecer o la aprobación de unos confesores. Es más, yo diría, y lo encontramos creo que de forma explícita, que Teresa delata su deseo de enseñar ese camino de oración no solo a las monjas o a sus confesores o letrados, sino incluso a un público mucho más amplio, a los laicos. Fíjense, y lo vamos a leer, ¿no?, lo que afirma Teresa en Vida 13-19. He dicho esto porque hay opiniones de que no son letrados para gente de oración, si no tienen espíritu. Ya dije, es menester espiritual maestro, mas si este no es letrado, gran inconveniente es, y será mucha ayuda tratar con ellos como sean virtuosos. Aunque no tengan espíritu, me aprovechará, y Dios le dará a entender lo que ha de enseñar, y aún le hará espiritual para que nos aproveche. Y esto no lo digo sin haberlo probado y acaecídome a mí con más de 2. Digo que para rendirse un alma del todo a estar sujeta a solo un maestro, que yerra mucho en no procurar que sea tal. Y ahora viene el consejo de Teresa a diversos estados de vida. Si es religioso, pues ha de estar sujeto a su prelado. Pues si es seglar, alabe a Dios, que puede escoger a quien ha de estar sujeto, y no pierda esta tan virtuosa libertad. Antes esté sin ninguno hasta hallarle, que el Señor se le dará como vaya fundado todo en humildad y con deseo de acertar. Yo le alabo mucho, y las mujeres y los que no saben letras le habíamos siempre de dar infinitas gracias. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo se va haciendo evidente que Teresa está escribiendo de una manera, si queremos, inclusiva. Está haciendo partícipes a todos, en el fondo, de lo que está escribiendo y del mensaje que quiere transmitir. Otro elemento que podríamos señalar es el anonimato, estricto anonimato que guarda Teresa a lo largo de toda la obra. Hoy sabemos que es ella, que se refiere al convento de San José, que sus hermanos son tales, las monjas eran cuales. Eso lo sabemos gracias a todos los que han ido anotando la obra. Pero Teresa no menciona a nadie. Miento, menciona a 2 personajes, a Francisco de Borja y a Pedro de Alcántara. ¿Por qué solo a estos 2? Pues seguramente por lo que ellos significaban y por el prestigio que tenían, ¿no? No obstante, además de estas cosas y otras muchas que desde el punto de vista literario se podrían señalar, creo que es muy interesante
y sumamente clarificador al respecto el parecer de Juan de Ávila. Saben que Teresa escribe este manuscrito, al menos así ella nos lo dice en una de sus relaciones, para enviárselo al maestro Juan de Ávila. Pero ¿qué le responde el maestro Juan de Ávila? Así le escribe Juan de Ávila a Teresa. Cuando acepté el libro que se me envió, no fue tanto por pensar que yo era suficiente para juzgar las cosas de él, como por pensar que podría yo, con el favor de nuestro Señor, aprovecharme algo con la doctrina de él. Pero el siguiente párrafo es todavía más interesante. El libro no está para salir a manos de muchos, porque ha menester limar las palabras de él en algunas partes, en otras declararlas, y otras hay que al espíritu de vuestra merced pueden ser muy provechosas y no lo serían a quien las siguiese. ¿A qué está respondiendo esta carta de Juan de Ávila? Ciertamente no es la respuesta que se daría a alguien que está diciendo, dígame si estoy viviendo correctamente o no, si es buen espíritu o no. Juan de Ávila está dando consejos sobre una posible publicación. No está para salir a manos de muchos. ¿Por qué? Porque ha menester limar las palabras, otras declararlas, y otras hay que a usted le pueden servir, pero a otros no. Es decir, este ambiente, estos elementos que he señalado, así un poco rápida y quizás superficialmente, ponen en evidencia que ciertamente en Teresa hay otros intereses, ¿no? Y es lo que voy a tratar de presentar en un segundo momento, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas intenciones presentes en el libro de la vida? ¿Por qué Teresa se esfuerza en redactar, en reelaborar, en que unos y otros lean esta obra? ¿Qué es lo que ella realmente está pretendiendo? Y podríamos resumirlos en tres grandes propósitos u objetivos que en el fondo seguramente ya los han visto en la exposición. Por eso no les he dado ningún esquema, porque allí en la exposición aparece, ¿no? Y yo diría, os señalo como tres grandes propósitos o intenciones de Teresa. Uno que podríamos llamar de carácter teológico y que, pues viendo el ambiente en el que se mueve Teresa, y si profundizásemos aún más en el ambiente religioso que le rodeaba, todavía lo entenderíamos mucho mejor. Teresa en el libro de la vida se hace testigo de haber reencontrado a Dios, de haberse encontrado con un Dios diferente al que ella creía y pensaba, con el Dios de las misericordias. Y quiere proclamar quién es verdaderamente Dios, la verdad de Dios. Un segundo gran objetivo que podríamos designar como de carácter apostólico y que Teresa expresa con una hermosísima expresión: engolosinar las almas. O sea, Teresa no solo quiere proclamar quién es Dios, sino que quiere que otros, que todos experimenten esa realidad. Y finalmente, un tercer objetivo o intención de Teresa es poner de manifiesto aquello que hace posible esa vivencia del Dios de las misericordias, que no es para que otro elemento sino el de la oración. Y yo diría que aquí aparece un poco esa dimensión apologética de Teresa. Tiene que defender algo que no está evidentemente aceptado en el ambiente en que ella vive y en que ella se mueve. Todo el tema o la cuestión de la oración. Y en ello Teresa se lo está jugando todo, porque es su vida, es su experiencia.
y es la obra que Dios le ha mandado iniciar en San José, fundamentada en la oración. Pero si la oración no tiene valor, si la oración es peligrosa, si la oración no es fundamental a la vida del cristiano, todo eso es una nube en el aire. Voy a decir una breve palabra sobre cada uno de estos tres elementos, ¿no? Concluyendo, o prácticamente concluyendo la obra, en el capítulo 40, Teresa afirma: «Más dichoso sería el trabajo si he acertado a decir algo que sola una vez se alabe por ello al Señor, que en esto me daría por pagada». Fijémonos el interés de Teresa, y que aquí aparece en cierto modo manifiesto, ¿no? Cómo ella quiere que a través de su historia personal sea reconocido el actuar misericordioso de Dios. Y de hecho, cuando leemos el libro de la vida, es casi como un estribillo que va resonando y que no nos lo podemos quitar de encima, porque Teresa trata de subrayarlo continuamente, ¿no? Especialmente en la primera parte, en esos primeros 10 capítulos donde nos encontramos con ese recorrido biográfico que abarca esos primeros 40 años de su vida, donde continuamente Teresa nos pone el estribillo: su miseria y la misericordia de Dios, mi pobre vida pecadora y el Dios de las misericordias. Casi como entonándonos un canto que queda muy evidente en estas palabras de Vida 4:3. Mas veo tales mis obras después, que no sé qué intención tenía, para que más se vea quién vos sois, esposo mío, y quién soy yo. Y otro dato que señalaría, ¿no? Ya se ha dicho que el libro de la vida no tiene título, que es un título que aparece después, pero sin embargo Teresa sí que le dio un título. De hecho, en una carta dirigida a don Pedro de Castro y Nero, fechada el 19 de noviembre de 1581, Teresa hace referencia a esta obra diciendo que ella lo intituló El libro de las misericordias de Dios. Yo creo que sin duda ahí tenemos una clave fundamental para entender el propósito de Teresa, el libro de las misericordias de Dios. Sabe su majestad, dice Teresa en Vida 18, que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto. Y todos los aquí presentes hemos leído en más de una ocasión el libro de la vida, y esa sensación se va acrecentando en la medida en que nos adentramos en la obra, ¿no? Es prácticamente como el objetivo apostólico, verdaderamente apostólico, de estas páginas, que camina al compás de esa obra fundacional que inicia con San José. Y es el elemento en el que yo creo que coincide profundamente con Juan de la Cruz, quien manifiesta también en casi todos los prólogos a sus obras su deseo e intención de llevar de la mano a los otros a esa experiencia de unión, de amor con Dios. En este sentido, creo que desde una lectura atenta del texto, ¿no?, la santa escribe la redacción definitiva de Vida, al menos con esa doble intención: dar a conocer las misericordias de Dios y guiar a otros hacia esa misma experiencia. Y es curioso lo que escribe el padre Báñez al respecto, ¿no?, pretendiendo en esto que sus confesores la conociesen y la enseñasen,
y juntamente aficionar en la virtud a los que leyesen las misericordias de Dios. Juntamente aficionar en la virtud a los que leyesen las misericordias de Dios. Intención que Teresa misma afirma al inicio del capítulo 37. Diré algunas cosas para gloria suya. Plega a su majestad, sea para aprovechar algún alma, y se animen todos a contentar a su majestad. Es decir, creo que Teresa no se conforma con fundar un rinconcito. Creo que Teresa, o la experiencia que ella hace de Dios, la lleva a ambicionar algo mucho más grande, que es que todos se animen a adentrarse por ese camino. Y por eso el tercer objetivo, la tercera intención muy presente en el libro de la vida y que se hará muy manifiesta y con fuerza en el camino de perfección, es la defensa de la oración. Teresa ha descubierto ese gran tesoro. Sabe que gracias a la oración ha podido transformarse, su vida se ha transformado, su protagonismo ha dejado paso al protagonismo de Dios. En ello se basa también el estilo de vida que ha iniciado, su obra carismática. Es decir, es mucho más que una práctica lo que está en juego. Y por eso nos dice que nos cuenta su vida para que se entienda el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración. Vida 8.4. Es la experiencia de Teresa, pues gracias a la oración, como bien sabemos, superó este mar tempestuoso de su infidelidad casi 20 años. Escribe Teresa, un texto que todos conocemos, ¿no? Vida 8.9. Porque de estos gustos que el Señor da a los que perseveran en la oración se tratará mucho, no digo aquí nada, solo digo que para estas mercedes tan grandes que me ha hecho a mí, es la puerta a la oración. Cerrada esta, no sé cómo las hará, porque aunque quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla, no hay por dónde, que la quiere sola y limpia y con gana de recibirlos. Si le ponemos muchos tropiezos y no ponemos nada en quitarlos, ¿cómo ha de venir a nosotros? Y queremos nos haga Dios grandes mercedes. Es decir, las afirmaciones de Teresa ya en vida son tajantes. La oración es la puerta, la única puerta. Es algo que, si nos acercásemos al contexto eclesial en el que es escrito el libro de la vida, ciertamente emergería todavía con mucha más fuerza, ¿no? Como Teresa se mueve en un momento histórico en el que resulta peligroso ponerse a escribir sobre oración. Resulta peligroso ponerse a escribir sobre experiencias místicas. Y Teresa no es una ingenua que no sepa dónde se mueve, cuáles son los peligros que en el fondo acechan. Pero precisamente por eso Teresa siente la urgencia de testimoniar y de ir contracorriente. ¿Por qué? Porque de triunfar esos miedos, de triunfar ese peligro o esa dimensión de sospecha que había en el ambiente frente a la experiencia mística, frente a la experiencia religiosa, su obra también corre el riesgo de fracasar. Porque al centro de su reforma ella propugna una vuelta a la oración. Y una vuelta a la oración como estilo de vida y como medio o como vida apostólica, no solo como vida recluida entre cuatro paredes, ¿no?
Es decir, no es solo la oración el objeto de la defensa de Teresa, sino la misma obra que ella había iniciado en San José y que, como bien sabemos, nos relata en los capítulos 32-36, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no?, que la oración contemplativa, la oración mental, era vista como peligrosa, y más si quien la practicaba era una mujer. En camino después Teresa se explayará sobre este tema y esta cuestión, ¿no? Aunque Teresa parece hacerse la ingenua, ¿no? En Vida 8:7 subraya: no entiendo esto que temen los que temen comenzar oración mental, ni sé de qué han miedo. Teresa lo sabe muy bien, porque ha pasado por esos mismos miedos, ¿no? Y por eso el mismo tratado de oración que nos ofrece en los capítulos 11-22 se preocupará de insistir continuamente en cómo liberarse o en cómo discernir que no se trata de una tentación o de un engaño del demonio en el proceso orante, ¿no? Y por eso insiste Teresa en dar avisos, en darnos pautas para un claro discernimiento. Ella ya no lo necesita, pero los otros sí, ¿no? Pero de lo que sí que está seguro Teresa es de que la oración, si es auténtica, no solo no es peligrosa, sino que nunca se ha de dejar. No me parece otra cosa perder el camino sino dejar la oración, nos dice en Vida 19:12. Y ese es para Teresa el verdadero peligro del demonio, ¿no?, el abandono de la oración. Y por eso aquí Teresa también echa mano, como se subrayaba antes, ¿no?, de su buen humor. Insiste en lo infundado de ese miedo frente a un bien tan grande como el de la oración. Vida 25:22. No entiendo estos miedos. Demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios, y hacerle temblar. Sí, que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no se lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo. Porque él no me puede hacer nada, y estotros, en especial si son confesores, inquietan mucho. Una Teresa que sabe tratar incluso con humor estas realidades que, sin embargo, para ella han sido muy dolorosas. Ella misma nos lo relata en el libro de la vida, ¿no?, cómo ella ha tenido que sufrir y padecer esos dictámenes debido a la ignorancia respecto a esos temas y a esas realidades, ¿no? Otro tema en esa su defensa de la oración, sin duda hay que buscarlo en esa medida inquisitorial que le tocó sufrir a Teresa cuando aparece la lista de los libros prohibidos de Valdés, ¿no? Una lista que, como bien saben, incluía unos cuantos libros que habían servido de gran ayuda en su camino de oración y en la comprensión del mismo, ¿no?, que es precisamente el contexto en el cual ella recibe una de sus gracias, yo diría, más hermosas, con mayor sentido y mayor significado y con un mensaje muy profundo, ¿no?, la gracia del Cristo como el libro vivo, ¿no?, que todos conocemos. Concluyendo, creo que la evolución sufrida por Teresa en la composición del libro de la vida la ha ido llevando de un estado de mujer temerosa al de mujer segura en la voluntad de Dios. Su vida, podríamos decir, ya comenzaba a estar marcada por su estado espiritual y su conciencia, esa conciencia de saberse que vive en la verdad, como de haber iniciado un camino nuevo suscitado por el Señor.
Es decir, la Teresa que redacta y elabora el libro de la vida tal como lo conocemos hoy, es una mujer ya resucitada, que vive y sufre con la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Ha conocido, después de un largo camino, a Dios en su verdadero rostro, la verdad de Dios, y necesita anunciar esa buena noticia a todos para que cambien de actitud frente a ese Dios. Teresa ha descubierto y ha experimentado el tesoro de la oración como el camino evangélico que nos lleva a vivir la amistad con Dios, como el camino que lleva a convertirnos auténticamente, porque es donde se nos abre la verdad de lo que nosotros somos y la verdad de quién es Dios para nosotros. Y por eso Teresa se siente llamada, movida por Dios, no solo a fundar un monasterio, no solo a buscar un rincón donde vivir la plenitud de esa vida, sino a anunciar a los otros las grandezas y tesoros de una vida en clave de filiación, en clave profundamente evangélica. Y quiere engolosinar a todos de un bien tan alto. Teresa nos dirá que cuando bulle el amor en ella, necesita como algo vital, algo existencial, repartir de esa agua, porque ella ya está saciada. Y necesita como algo, como una consecuencia lógica de su vivencia, de su experiencia de Dios, repartir esa agua, no solo a 4 monjas que se reúnen en San José, sino a todos los cristianos. Por eso no cabe duda de que Teresa no se conforma con fundar un pequeño monasterio para que unas pocas puedan servir al Señor y experimentar la dulzura de su amor. El propósito teresiano es mucho más amplio ya desde el principio, como lo será también el de Juan de la Cruz, y como Teresa manifestará al inicio de su tratadillo de oración, que todos se animen a ser siervos del amor. Muchas gracias. Bueno.